El transporte en todas sus variantes, especialmente el transporte público, que de acuerdo a la promoción que hemos hecho al flyer, se ha denominado caos en el transporte en el Perú, soluciones. Y para ello hemos invitado a un experto, digamos eh, el más importante de los expertos en el tema de transporte, por experiencia, por trayectoria, por estudios y por análisis permanente, que lo conocemos a través de los medios de comunicación y a través de su fundación, Transitemos. Me estoy refiriendo a don Edwin Dertiano Dyer, de una larga trayectoria y de experiencia, como repetimos, en el tema del transporte. Y entendemos que va a ser la primera entrevista de varias, porque el tema del transporte es realmente una crisis, un problema de difícil solución, y vamos a analizar en esta primera entrevista con don Edwin Dertiano la situación del transporte de manera general, y luego más adelante seguramente va a depender de sus tiempos definitivamente tratar la problemática por sectores y, lo más importante, las soluciones, que esa es la intención del programa y de la entrevista. Producción me dice que ya lo tenemos en interno y le damos la bienvenida al señor Edwin Dertiano Dyer, que es expresidente de la Asociación Automotriz del Perú. Además ha sido presidente también de la Asociación Latinoamericana de Distribución de Vehículos y, como hemos señalado, es actualmente presidente de la Fundación Transitemos. Bienvenido, señor Dertiano Dyer, abriendo puertas de BIS Televisión Digital. Néstor, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Vamos a aprovechar la experiencia y los conocimientos de un experto en el tema de transportes. Nosotros tenemos, si le parece, como preocupación en el equipo de producción, Edwin, las soluciones al problema del transporte, pero las soluciones tienen que ser antecedidas por un diagnóstico y por una situación, por una información histórica. ¿Qué ha pasado con el transporte? Nosotros en la época universitaria tuvimos oportunidad de tener algún transporte, digamos, eficiente. Los tiempos son totalmente diferentes, estamos hablando de la época del 70, del 80, pero ahora el tema es un caos. ¿Cuál es el diagnóstico inicial del experto en el tema del transporte, y hablando especialmente del transporte de Lima, Edwin? Bueno, mira, lo que ha pasado con el transporte de alguna forma es lo que ha pasado con el país, ¿no? Si hacemos un repaso de nuestra maravillosa historia, nos encontramos que nuestro Cusco fue la capital de un imperio que controló prácticamente todo el continente, y años después nuestra Lima fue la capital de un virreinato que también, ¿no? Ocupó casi todo el continente. Lima era la gran metrópoli, la ciudad que tuvo la primera universidad en América Latina, que fue San Marcos, ¿no? El primer instituto de artes y oficios, que es lo que hoy es el José Pardo, y los mejores colegios, ¿no? De diversos sitios de América venían a estudiar a Lima, ¿no es cierto? Cuando entramos a la República, comenzamos a involucionar un poco, vino un tremendo desorden político, y este liderazgo lo fuimos perdiendo poco a poco y nos ha convertido hoy en coleros, ¿no? De alguna forma tenemos la peor educación del continente, tenemos el peor transporte del continente. Lima es la ciudad más congestionada, la ciudad más contaminada, ¿no? Francisco Pizarro, hace 500 millones de años, se paseaba por Lima en su caballo a 14 kilómetros por hora. Hoy día nosotros nos paseamos por Lima en los autos a 10 kilómetros por hora por la tremenda congestión que hemos producido. ¿Qué pasó, no? Así como descuidamos un poco, seguimos un poco en la historia, nuestros abuelos, ¿no? Nuestros abuelos tuvieron un transporte muy superior al nuestro en proporción a su población. Yo te diría, hasta el año 50, Lima tenía 1 millón de habitantes y contaba en esa época
con 5 redes de tranvía que partían de la Plaza de Armas. Uno se iba hasta la punta, otro recorría toda la Avenida Brasil, un tercero atendía el centro de Lima, un cuarto el RIMAC y un quinto se iba hasta la Herradura. En otras palabras, cubría toda la Lima de esa época, ¿no es cierto?, con tranvías eléctricos, tanto solos o acoplados, porque también se acoplaban. Paralelo a eso, teníamos 2 buses norte-sur, 2 líneas de buses, uno el expreso de la avenida Arequipa, que también partía de la Plaza San Martín, que era un poco el centro de Lima, el corazón de Lima, a menos el corazón del transporte, y se iba hasta lo que hoy día es Larcomar, ¿no?, por la avenida Arequipa. Y otra línea de buses que iba desde la avenida Tacna hasta Trípoli, Miraflores, el famoso Tacna-Trípoli, ambos con choferes uniformados, asientos de cuero, eran buses Mercedes-Benz. De rato en rato subía un controlador a picar los tickets para ver si ahí había pues algún fresco que estaba viajando sin ticket, ¿no? Entonces nuestros abuelos se movían en ese maravilloso transporte, en una Lima donde no todo el mundo tenía auto, ¿no? Después nos hemos ido motorizando. Y así fuimos avanzando hasta que llegamos al gobierno militar, ¿no? La ciudad de Lima tenía 2, equivocadamente se eliminaron los tranvías y se comenzaron a utilizar buses. Fue un poco el principio del caos, ¿no? Entonces, la ciudad de Lima tenía empresas de transporte como Enatro, la Paramunicipal de Transportes, etcétera, que eran buses de la ciudad. Y la moneda, el sol peruano, siempre fue estable, mantuvo una estabilidad. El Perú no tenía crisis comparado a vecinos, por eso en los 50, 60, acá venían pues chilenos, argentinos, uruguayos, escapándose de las crisis de su país y buscando la estabilidad del Perú y el trabajo que el Perú les podía ofrecer, sobre todo a los que venían con algún conocimiento técnico, ¿no es cierto? Entonces el sol era estable, entró el gobierno militar en el 68, hizo la reforma agraria, la reforma industrial, expropió haciendas, expropió fábricas, expropió pesquería, todo lo que inicialmente originó aplausos, luego devino pues en un estancamiento económico tremendo y como parte de él el sol comienza a devaluarse, comienza a devaluarse. Y en el transporte todo es dólar menos el chofer. El bus vale dólares, sus repuestos valen dólares y todos sus insumos, combustibles, baterías, llantas, todo se rige con el dólar. Entonces, cuando el dólar sube, inmediatamente hay que ajustar la tarifa porque si no el transportista comienza a perder plata, deja de ganar y comienza a perder. Y así pasó. No le autorizaron a estas 2 empresas, estas empresas de la municipalidad, que subieran el pasaje porque políticamente nunca conviene autorizar cualquier alza, y uno a uno fueron muriendo los buses y la gente amontonándose en los paraderos. Entonces algún mal iluminado dijo, oiga, ¿y por qué no le soplamos el transporte público? Y hago un paréntesis, transporte público es un servicio público, como el alumbrado público, como la baja policía, etcétera. Es un servicio que la ciudad le da a sus habitantes. Entonces, en ciudades avanzadas, generalmente el ciudadano paga la mitad del pasaje y la otra mitad la pone la ciudad. ¿De dónde saca la ciudad? De los arbitrios, de los impuestos que le cobra a todos los que habitan su ciudad. Porque gracias al transporte la ciudad funciona, ¿no? La gente va a trabajar, los clientes vienen a comprar. Una ciudad, hoy día ni una persona, ni una empresa, ni una ciudad y ni un país pueden funcionar sin transporte. Esa es la importancia del transporte. Es bastante más que reducirlo a un problema de microbuseros y camioneros, ¿no? Entonces, cuando pasó este error, y la gente comenzó a amontonarse en los paraderos, surgen estos microbuses, que el nombre ya los califica más chico que el bus. O sea, sí van a necesitar mucho más microbuses para atender la demanda de Lima que los buses que estaban reemplazando, ¿no? Porque entraba menos gente. Además, estos microbuses eran con motor a gasolina, cuando el bus ya estaba con motor diésel, ¿no? Y acá te hago y ahí comenzó esta involución tremenda que ha llegado a nuestros días y produce que nos movamos a 10 kilómetros por hora al día, ¿no? A manera de ejemplo, un bus urbano
que tiene 2,50 metros de ancho y 12 metros de largo, permite que entren con un chofer y un motor de 250 caballos, mueves 100 personas. Y ese bus ocupa 30 metros cuadrados de piso, de pista. Si lo queremos hacer con combis para mover a 100 personas, vamos a necesitar 7 combis de 15 asientos. La suma de sus motores, ¿no?, da 700 caballos contra los 250 del bus y ocupa, en vez de 30 metros cuadrados, ocupa 76 metros cuadrados de pista. Y si queremos hacerlo con taxis, meter a las 100 personas cada una en un taxi, no, va a necesitar la suma de sus motores a 90 caballos por taxi, 9.000 caballos en vez de los 250 caballos del bus. Y van a ocupar, en vez de los 30 metros de pista del bus, van a ocupar 1.300 metros cuadrados de pista. ¿Te imaginas? Mira la diferencia. Tienes que alimentar, en vez de 250 caballos, 9.000 caballos. Y en vez de usar 30 metros, vas a ocupar 1.300 metros. Entonces, la involución no llegó a la microbús. En los años 90, que se abre la importación de autos usados y que el transporte público estaba en su peor momento, porque acuérdate que teníamos 150% de devaluación mensual. No había tarifa que pudiera, ¿no?, cubrir los costos del transportista si no se ajustaban diariamente y no se hacía. Entonces, morían 3 a 4 en esa época combis al día, microbuses al día. Y aparecen con la importación de autos usados de los años 90, las Coster más chicas que el microbús y las combis más chicas que la Coster, ¿no? Entonces nos llenamos de lo que yo llamo pica-picas. En vez de hacer lo que hacían y lo que hacíamos en la época de nuestros abuelos, de atender el transporte de una ciudad con la menor cantidad de vehículos grandes que se muevan, lo hemos comenzado a hacer con la mayor cantidad de vehículos chicos que ya no se mueven por la misma congestión que ellos mismos producen. Excelente, gracias Edwin por esta, por esta, esta referencia a la historia. Yo estaba en el año 70, pero usted se ha ido mucho antes y eso está bien para tener, nuestros televidentes tengan el contexto de la situación. Evidentemente hay una involución y estamos totalmente de acuerdo. ¿Cuándo empieza esta involución? ¿Es en el gobierno militar? ¿Es en el gobierno de Fujimori que abre las puertas para vehículos, estas combis? ¿Cuál es la apreciación ahí en este tema? ¿Cuándo empieza a ser más preocupante la situación del transporte, Edwin, que lleva a la situación de caos actual? La primera involución se da en el gobierno militar. Como digo, el gobierno militar entra en 1960 y hace todas estas medidas populistas de expropiaciones, de quitarle a la gente para repartirle al pueblo, y vino este caos, ¿no es cierto? Entonces, a comienzos de los 70 se arranca ya, se siente la economía caer y con ella cae el transporte, y ahí viene la primera involución hacia los microbuses, perdón, hacia los ¿cómo se llama? Microbuses, ¿no? Ahí aparecen los microbuses. Y en el año 90, con Fujimori, en el año 92, Fujimori sube en el 90, abre las importaciones que estaban cerradas, pero en el año 92 comete un tremendo error. Abre la importación de vehículos usados. Y ahí aparecen las Coster y las combis, ¿no? Y los taxis. Entonces nos llenamos de pica pica. ¿Cuánto nos cuesta? Acá viene otro razonamiento. Todos los días, ¿no? Todos los días hay que mover a 33 millones de peruanos. Esa es la importancia del transporte. Hay que sacarlos de su casa y llevarlos a donde tengan que ir a trabajar, a estudiar, a vacacionar, a visitar. Y en las tardes o en las noches hay que regresarlos a su casa. Eso es todos los días, ¿no? Y simultáneo a mover los 33 millones de habitantes que tiene el país, tenemos que mover también absolutamente todo lo que consumen y todo lo que producen. El transporte trabaja 24 horas al día, los 365 días del año. Ahora estamos conversando
y el transporte no para, ¿no? Todo el Perú se está moviendo con camiones, con buses, con diversos tipos de camiones. Está llegando el mineral a los puertos, están yendo las uvas, las paltas a los puertos o aeropuertos, está distribuyéndose a nivel nacional leche, gaseosas, comida, electrodomésticos. Es decir, todo sale, todo llega y todo sale, ¿no es cierto?, de cada dependencia, ¿no? Estamos tremendamente, el transporte conectó al mundo, ¿no es cierto? Entonces, esta segunda involución de los años 90 es la que ya congestionó Lima. Para que te hagas una idea, Lima debería tener 17.000, máximo 18.000 buses entre los articulados y sus alimentadores, ¿no es cierto? A cambio de eso, tenemos más de 30.000, de los cuales 5.000 son buses, en su mayoría viejos. Ya los metropolitanos, bueno, son viejos, ya tiene 14 años, ¿no? Ya no son buses nuevos. Ya debieron cambiarse a los 10 y no se ha hecho. Los vamos a ver morir. Ya comenzó la agonía del metropolitano. Y el resto son microbuses, coasters y combis que suman los 32.000. En vez de 17.000, tenemos 32.000. Lima debería tener, digamos, 80.000 taxis, que es lo que tiene Buenos Aires, y tenemos mal contados 250.000 taxis. Por eso ya se acabaron pues las calles de Lima. Ya no hay dónde moverse porque todas las pistas están ocupadas por taxis y por combis. Ahora cuando salga del canal y estés en la pista, vas a ver que estás rodeado de taxis. Todo el mundo levantando su manito, tanto los 250.000 que tienen placa de taxi, que es con una franjita amarilla encima, como los que no tienen y son informales, ilegales, ponle el nombre que quieras, que también están en las principales avenidas levantando su manito. Entonces, esto es un círculo vicioso, porque en estas circunstancias no permite que una empresa, sea privada o de la municipalidad, pueda invertir en buses, porque si lo hace, su bus va a estar atrapado en este tráfico y no va a poder transportar la cantidad de pasajeros que tiene que transportar para poder ir, ¿no? Para poder pagar el mantenimiento preventivo, hacer las reparaciones cuando se requieran, hacer la renovación cuando se requiera y además vivir y crecer, ya, persona individual o empresa, ¿no? Correcto, correcto. Y seguimos con el diagnóstico, Edwin. ¿Y qué información con respecto a la pérdida de horas hombre, que significa el caos? Esa es una, y el tema de la contaminación, porque Lima, si no es la primera, es una de las primeras más contaminadas de Latinoamérica. Es la primera, ya campeonamos. Y Felicitémoslo. Arequipa también, ¿no? Y Arequipa también es otra de las ciudades Ya, contaminadas, altamente contaminadas. Adelante. las principales ciudades de Perú han tomado esta equivocada receta de Lima de transportar con combis, coaster, taxis y mototaxis. Entonces están siguiendo el mismo proceso de deterioro o de involución que tiene Lima. Llámese Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, ¿no? Ahora, y la pérdida de horas hombre es incalculable, es incalculable en la situación actual. Eh, y hablabas, Edwin, del metropolitano. El metropolitano fue una alternativa. En Arequipa se dio un proceso también antes del metropolitano que se llamó Mistibus y que por razones políticas, lo has dicho también, las decisiones políticas no han sido las más acertadas y eso ha llevado a la situación actual del sistema integrado de transportes. Pero ¿qué está pasando con el metropolitano? ¿Por qué es que la opinión del experto señala que ya no da para más? ¿Cuáles son, en todo caso, para entrar ya a las soluciones, las alternativas que se presenta para el transporte de pasajeros en Lima, Edwin? Porque lamentablemente los peruanos nos hemos vuelto abogados. Este es un país manejado por abogados, con el respeto que merece, porque son necesarios como cualquier profesión, pero cuando están donde deben estar, ¿no? En las áreas legales y responder a consultas para que las cosas tengan un marco legal. Pero cuando los abogados entran a gestionar actividades, el Ministerio de Transporte, ponte, está lleno de abogados y creen que normal es administrar. Entonces, el abogado tiende a hacer reglamentos y reglamentos. Somos reglamentaristas y el no se puede, se ha convertido en la palabra oficial
Y en un largo trámite el ciudadano tiene que convertir el no se puede en sí se puede. Has hablado del metropolitano y has hablado del tren eléctrico. Si tú sumas en Lima lo que transporta todo el tren eléctrico y lo que transporta todo el metropolitano, es menos de 8%. Vale decir que el 92% de Lima se mueve en este transporte que no para de involucionar, ¿no? Todo el mundo sigue contribuyendo, los congresistas creen que apoyando a los comités de microbuseros o de colectiveros están haciéndose un banco de votos, y eso es lo que le venden. Oiga, autorice que yo pueda hacer colectivo en la Panamericana, autorice que yo pueda hacer colectivo en Lima o en Arequipa, y le autorizan, ¿no? Y con eso sentencian a muerte en las ciudades donde autorizan, ¿no? Es como si mañana yo dijera, oye, voy a hacer transporte aéreo en avionetas, ¿no? Entonces voy a salir a competir, ¿no? Con las líneas aéreas que llevan aviones, yo voy a hacer el transporte aéreo en avionetas. ¿Te imaginas la cantidad de accidentes que se generarían? Y más sobre todo si fueran avionetas informales que no respetan normas como acá el informal transportista no respeta semáforos, se mete contra el tráfico, porque cree que porque está trabajando tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, ¿no? Entonces, acá hubo un corte, ¿no? En base a lo que te decían antes de cuántos en el bus, lo que ocupa, los caballos, ¿cuánto nos cuesta transportar 100 millones de peruanos? ¿No es cierto? ¿Cuánto más en combustible si estamos alimentando millones de motores en vez de alimentar miles, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta en contaminación si cada motorcito de esto está echando más bus? 100 taxis echan mucho más bus que un bus, mucho más contaminación que un bus, ¿no es cierto? ¿Y cuánto nos cuesta en tiempo de viaje? En Lima es lo normal que una persona que vive en los barrios periféricos de Lima, que es donde vive la gran mayoría de pobladores de Lima, ¿no? Gasta 1 hora más al día en llegar a su trabajo y otra hora más al día en regresar. Son 2 horas al día, 10 horas a la semana, 40 al mes, 480 al año y sigue sumando, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta esas horas si le pones un sueldo mínimo, por ejemplo, ¿no? Y lo divides entre 8 horas, pues te vas a caer de espaldas. ¿Cuántos miles de millones, ¿no? Al año malgastamos en no hacer nada, en estar parados en el piso de una combi o mal sentados en una cúster o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿y cuánto se nos va en contaminación? Ya Lima, al ser la ciudad más contaminada del año, ¿no? Perdón, de la más contaminada de América del Sur, ya lo comienza a pagar con problemas respiratorios. Hay un informe que se ha hecho que los limeños perdemos cuando menos 2 a 3 años de nuestra vida por la cantidad de contaminantes que entran a nuestros pulmones y que no salen, ¿no? De estas partículas de diversos, de carbón o lo que fuera, cuando las respiras entran y se te quedan en el pulmón como el fumador, ¿no? Estamos entrando ya a las soluciones, ¿no? Una de ellas, la primera que he señalado, que técnicos y no abogados, en el caso del Ministerio de Transportes, dirijan las soluciones al problema del transporte. Y la otra es decisiones técnicas y no políticas en el tema de la alta decisión del gobierno nacional y de los gobiernos regionales. Y el metropolitano no tiene solución. ¿Cuáles son las soluciones en el tema? Mira, sí. El metropolitano nació, como siempre, a la peruana en medio de discusiones. Te autorizo, no te autorizo, te doy tal distancia, te ofrezco tal cosa, pero no te cumplo. Entonces, el metropolitano no ha podido ni siquiera pagar los buses, para que te hagas una idea. Entonces, los buses que están saliendo ahí no han sido pagados. Le han soplado la pluma a COFIDE, ¿no? Y ya cumplieron 14 años. Ya debieron renovarse. A nadie le interesó si el metropolitano era rentable, no era rentable, si podía trabajar con las condiciones. Por ejemplo, le dijeron, metropolitano, invierte en buses y yo voy a hacer que a 400 metros de distancias de tu recorrido no existan otros buses, para que todos esos pasajeros se suban al metropolitano, que tiene la ventaja
de transportar más gente en menos tiempo, pero no lo hicieron. Tú ves hoy día que está al costado del Metropolitán, hay combis, ¿no? En la línea al costado hay combis compitiendo, metiéndole cabe al Metropolitano. Le ofrecieron llegar a determinado sitio, no le autorizaron que alargue su ruta. Todo es un parto. Cada autorización, cada adenda acá es un tema de abogados, pues comienzan a discutir idioteces y en vez de hacer una cosa expeditiva en 2 meses, no, termina haciéndose en 2 años, en 3 años. Mira el tren eléctrico, se partió con el gobierno de Alan García y por temas políticos y mezquinos lo inauguraron 25 años después que estuvieron sembrados ese costo que lo pagó la ciudad, que lo pagó el país. Sí, Y correcto. esto va a pasar con el tren de Porqui, ¿no? Correcto. Las discusiones entre el MTC, la municipalidad, el arzobispado y todos los que quieran discutir, va a ser que no tengamos tren a Chosica y se van a oxidar en un depósito. Correcto. Y en esa línea, buscando nunca más decisiones inmediatistas, ¿no es cierto, Edwin? A la peruana, como bien has calificado, y que no son efectivas para la solución. El tema del tren eléctrico. El tren eléctrico es una alternativa de solución. La línea 2 está en proceso. ¿Cuál es la apreciación, Edwin? Mira, este ejemplo que te di, que 100 personas en un bus Sí, solamente correcto. requiere 250 caballos y ocupa 30 metros de pista, Ujú. te potencia en el caso de un tren. En un tren es monstruosamente más eficiente que un bus, porque puede llevar simultáneamente no 100 personas, puede llevar Claro, miles de personas, ¿no? correcto. En un sentido según la cantidad de vagones y la frecuencia que tenga, ¿no? Y la potencia del motor comparado a la cantidad de pasajeros es mucho más baja por pasajero, ¿no es cierto?, que un bus, además con una ventaja. El bus siempre va a tropezarse con semáforos, el mismo Metropolitano, a pesar de que va en una vía dedicada, cuando sale de ella y está en superficie, para pues en semáforos, mientras que el tren subterráneo no tiene ningún cruce, va Claro, a mucho más claro. promedio, ¿no? Y los motores eléctricos aceleran mucho más rápido que el motor diésel, o sea, esto no es un invento, esto funciona pues en todo el mundo desarrollado. Tú vas a Shanghái, te caes de espaldas lo que es un verdadero sistema de transporte urbano, ¿no? No es como acá, sería un tren norte-sur y otro este-oeste. Shanghái tiene una red bajo el piso, ¿no? Yo voy de mi casa a tu casa en el metro. Sé en qué paradero me bajo, cuál tomo y cuando te bajas en un paradero y vas a donde debes tomar, al costado, donde vas a tomar el otro vagón, te dice, el próximo vagón llega dentro de 2 minutos y 15 segundos. Y maldición, en 1 minuto está parando frente a ti el vagón al que te vas a subir, ¿no? Todo eléctrico, sin contaminación. Los paraderos, ese transporte parece del siglo XXIII, ¿no? Y bueno, y salvando las distancias, lo encuentras en todos los países de Europa, lo encuentras en Chile, lo encuentras en Argentina, no a ese nivel, pero hace años que esos países tienen el metro. Entonces, de haber sido nosotros, como te decía antes, los punteros con nuestros tranvías y todas esas cosas, hoy día somos los coleros con nuestras combis, taxis y mototaxis, ¿no? O sea, tenemos que salir de esta maldita microtransportación a la que todas las autoridades por ignorancia han contribuido y orientarnos a la macrotransportación, metros, trenes metropolitanos. Hacia ahí tenemos que ir. De tiempo, de cuántos años estamos hablando de trabajo serio, con técnicos, con decisiones no de abogados, sino de especialistas que hay en el mercado. ¿En cuánto tiempo eso sería posible y factible, Edwin? Mira, podríamos comenzar mañana. Porque si la dejamos a la peruana, te contesto nunca. Si la dejamos en base a las experiencias de los últimos años, vamos a tomar como referencia, y a ti como periodista, toma nota. Estamos hoy día 16 de julio. ¿Cuándo va a arrancar el tren de Porqui? Ahí te vas a dar cuenta, ¿no? La parsimonia y la actitud tan conflictiva que tenemos los peruanos. Los peruanos somos una maravilla con los extranjeros y lo dicen, oye,
el peruano es amigable, llegas a Perú, te dan todas las facilidades al extranjero, pero al peruano, ese dicho maldito que dice que el peor enemigo de un peruano es otro peruano, ¿no es cierto? Y lamentablemente en la práctica se da. Yo digo, podemos comenzar mañana, pues yo les he dicho a las autoridades, oiga, el alcalde de Nueva York, ¿no? Nueva York, que es una ciudad llena de edificios de 80, 100 metros, tiene una tremenda congestión vehicular. Y el americano le gusta ir en carro hasta el baño, ¿no? No es como el europeo que usa transporte público, que camina por parques, por plazas. El americano es bien comodón, ¿no? Siempre han tenido petróleo propio, barato, entonces lo pueden quemar irresponsablemente. El europeo no, nunca tuvo petróleo propio, es un continente afectado por dos guerras, que ha vivido pobreza, entonces son más austeros en sus gastos, más eficientes en su transporte. Pero este alcalde de Nueva York dijo, ¿qué pasaría si agarro una avenida, ¿no? La 8, no sé cuál es, y la dedico exclusivamente a buses? Y a esos buses les voy a dar ventaja en el tráfico, para que el neoyorquino, que tiene que ir, por decirte, de norte a sur, llegue a la conclusión, oye, si me voy en el bus a trabajar, ahorro gasolina, no llevo mi carro, ahorro estacionamiento, que es carísimo, y me demoro mucho menos tiempo. Entonces, por convicción, quien tiene carro termina subiéndose al bus, y para eso no requieres mil discusiones, es una decisión, ¿no? Nosotros con Castañeda, la Fundación Transitemos, le propuso hace años, ¿no? De que un lado de la avenida Arequipa, digamos lo que actualmente va de norte a sur, sea en doble sentido y exclusivo para buses. Y que cuando el bus está llegando a la luz roja, automáticamente se pone en verde para que pase su majestad el bus, porque adentro hay 100 personas con un chofer y con un motor de 250 caballos. Y quiero evitar que al costado hayan 100 taxis con 9.000 caballos y ocupándome 1.300 metros de pista. Entonces, es una forma de demostrarle a la ciudad que le sale en beneficio, inclusive al que tenga auto, utilizar esos buses, que tienen un tratamiento especial. Le gustó la idea, pero al momento ya estaba al final de su mandato y lamentablemente. Sin embargo, ahora la ATU ha recuperado ese planteamiento nuestro y va a implementarlo. Por supuesto, con mil discusiones, se oponen los alcaldes que ni siquiera han escuchado los beneficios del proyecto, pero ya se están oponiendo a la peruana, ¿no? Y has hecho una referencia excelente, excelente, porque ya no solamente estamos hablando del transporte público de pasajeros, sino también a la movilidad que tiene que ver con el que se pueda los limeños puedan dirigirse a un lugar y no necesariamente a través del transporte público. Pero antes de entrar a ese tema de las bicicletas y de las alternativas de la movilidad urbana, Edwin, hay una precisión que nos gustaría hacer con respecto, que hagas por favor, con respecto a esta intención del actual alcalde. Vamos a entrar al tema de las decisiones políticas del alcalde de Lima, de esta donación que han hecho Estados Unidos de unos trenes que ha costado una cantidad importante de dinero, pero que técnicamente el Ministerio de Transporte se está oponiendo y al parecer por razones eminentemente técnicas. ¿Cuál es la apreciación? ¿Es una alternativa estos trenes que tienen 40 años de antigüedad, comprobados con el tema de contaminación? Lo hemos dicho acá en el programa, una declaración de un experto norteamericano del estado en la que se ha hecho esta donación. ¿Es realmente una alternativa para la movilidad? Como bien dices, no transportar a 50, sino transportar a 2.000, 3.000 personas de manera simultánea, que esa es la idea de lo óptimo del transporte de pasajeros. ¿Cuál es la opinión que tienes con respecto a estos famosos trenes del alcalde de Lima? Siguiendo el razonamiento que acaba de mencionar, que te decía, ¿no? Es bastante más eficiente un tren que muchos buses, ¿no? Ocupa menos espacio, va en los rieles, ¿no? Y en vez de tener un montón va a reemplazar a cientos de motores de los buses de 250 caballos y cientos de combis o miles de combis con sus motores de 90 caballos o de 100 caballos, va a reemplazarlos un solo motor diésel eléctrico, ¿no? Digo diésel eléctrico porque es un grupo electrógeno movido por un motor
diésel que mueve un grupo electrógeno que alimenta los motores eléctricos que mueven el tren, ¿no? Contamina muchísimo menos llevando los pasajeros que lleva que si se llevara en buses, microbuses, coaster, combis y lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese lado es un tremendo avance. Y por otro lado va a haber un tremendo avance en reducir el tiempo de viaje. Es un absurdo no utilizarlo. Ahora, una ciudad rica como California ha dicho, dejemos el motor diésel y vámonos a un tren totalmente eléctrico. Obviamente es una ciudad rica que lo puede hacer, nosotros no lo podemos hacer, pero para nosotros esto es un primer gran paso. Y acá deberían trabajar de otra forma. La vez pasada escuché al ministro de Transportes que uno más no viene del sector transporte, viene de cualquier otro sector, ¿no? Está aprendiendo un poquito qué es el transporte, ¿no? Decir que se ha apurado el alcalde y que hay que hacer una adenda al contrato que actualmente creo que tiene Ferrocarril del Centro, y hacer una adenda dura un año en el Perú. En el Perú dura un año. Yo te garantizo que en Shanghái hacer una adenda debe durar una semana. No, en Chile dura la mitad de tiempo que en el Perú, porque somos, como digo, país de abogados, reglamentaristas, y hay que buscarle los tres pies al gato, ¿no es cierto? Y en vez de ayudarte, te entorpezco, porque como autoridad, mi misión no es ayudarte, sino entorpecerte, ¿no? Entonces, si todas las autoridades que tienen que ver con esto dicen, oiga, este es un proyecto que lo tenemos que tomar nosotros, el país, la ciudad, porque hay miles de personas, la gente no conoce el tema. Cuando se dice Chosica Lima, cree que es la población chosicana que está al costado de la carretera. No, cada quebrada que ves en los cerros de Chosica, de Chaclacayo, de todo, son pueblos jóvenes, con miles de personas. En esa zona viven miles de personas en cada quebrada que vienen a trabajar a Lima y tienen que regresar en la noche y viven penurias, ¿no? Malgastando, eso gastan más de 2 horas al día en ir y venir de su trabajo. Ellos son los que se van a beneficiar. Entonces, yo, ministro de Transporte, tú, alcalde, tú, ministro de Economía, tú, ministro de Vivienda, ¿cómo nos agarramos de la mano y nos ponemos una fecha para que este bicho comience a funcionar el X de tal mes de este año, ¿no? Y no comienzan... Pues, yo cuando lo escuché al ministro decir que la adenda toma un año, agarrar un pinche papel y cambiar las cosas que tienen que cambiar, un año, Dios mío, ¿no? Después he escuchado a expertos en temas de transporte que ni siquiera han medido el alto del tren, que tengo entendido que es un poquito más bajo que la actual locomotora, ¿no?, que mueve el ferrocarril central, y ha dicho, no pasamos los puentes, ¿no? Hay que hacer un tremendo trabajo y eso va a demorar. Otro dijo, hay que hacer una inversión, otro experto dijo, hay que invertir 4.000 millones de dólares y esto va a demorar 5 años. O sea, la gente goza oponiéndose y no se remanga las mangas y dice, oye, vamos a hacerlo, ¿no? Como el alcalde de Nueva York, que ya tiene su, ¿no? De acuerdo, y Ahora, estamos... por otro lado, tenemos el problema de nuestro alcalde. Eso, bueno, no puede decir que sea un ignorante en el tema porque tiene un negocio de trenes. Me imagino que él ha sabido evaluar de lo que me están donando, qué tengo que hacerle en un overhaul, un mantenimiento eléctrico, no sé, pues, de cambiar rodaje, lo que fuera, para que cuando lo ponga a caminar en Lima no me vea, pues, de repente con un tren botado con miles de pasajeros a mitad de camino, ¿no es cierto? Y sería un papelón, eso por un lado. Pero por otro lado, lamentablemente, nuestro alcalde, que es empresario y gerente y es un hombre capaz, ¿no? Su vida privada lo dice, y ha hecho algunas gestiones que ha sabido enfrentarse a las adversidades, y ha prolongado la Prialé 4 kilómetros y ha hecho la salida del San Juan a la carretera, ¿no es cierto? Eso tiene como positivo, pero también tiene su parte negativa, que se pelea hasta con el espejo, ¿no? Entonces, en vez de despertar ánimo de colaboración, despierta ánimo de oposición. Como decía mi abuelo, los abuelos siempre han vivido más que uno y tienen la sabiduría popular, y de ellos generalmente emanan los refranes, ¿no? Y decía, si quieres recoger miel, no tires patadas a la colmena, porque no solamente no vas a recoger miel, sino que te van a picar las abejas.
Eso habría que aconsejarle al alcalde, ¿no? Excelente la referencia del refrán para graficar esta situación, porque tú bien dices, el alcalde conoce del tema porque es un empresario y lo conocemos por el Cusco, de manera que hay otros intereses y hay un tema también que tiene que ver con la corrupción y no es la corrupción y no solamente hablamos de la municipalidad, sino hablamos a nivel macro de todo el país. El tema de la corrupción es un grave problema que tiene que ser enfrentado también. Pero en estos temas, en el tema de transporte, Edwin, creemos que coincidimos totalmente de que tiene que haber una conjunción, una unidad y una comprensión que el problema no se soluciona políticamente, el problema del transporte se soluciona con técnicos y eso no solamente para el transporte, en realidad para toda la problemática nuestra. Pero en el tema del transporte decías una cosa también cierta, ¿no? Los norteamericanos son cómodos. El carro para todo sitio, para el market y para pasear y todo eso. El europeo y el asiático tienen una concepción totalmente diferente y ahí queremos que nos comentes sobre el tema de la movilidad urbana, el uso de la bicicleta, por ejemplo, y simplemente sin necesidad de tener algún medio de transporte como la bicicleta, el caminar simplemente es una buena alternativa cuando se pueda, ¿no? En momentos de trabajo. ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es la opinión del experto con respecto a la movilidad urbana y estas alternativas saludables, además descontaminantes, etcétera, etcétera? Mira, en los últimos años escuchamos palabritas, ¿no? Transporte sostenible, calentamiento global, contaminación. ¿Qué ha pasado con el planeta, ¿no? ¿Y por qué no debemos seguir haciendo más de lo mismo y tenemos que hacer cambios orientados a salvar el planeta del cual vivimos y en el cual van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos? Si hacemos un rápido repaso por la historia de la humanidad en este planeta, digamos que el hombre aparece hace 250 millones de años, aparece el ser humano, el Homo sapiens, ¿no? Del cual es ese primate menos mono y más humano, con habilidades adicionales, con destrezas adicionales, aparece hace 250 millones de años. Y comienza a vagar por el planeta como lo hacían el resto de animales, ¿no? Cada vez que tenía hambre, arrancaba una fruta o mataba un animal y se lo comía. Su vida requería tres funciones: comer, no ser comido y reproducirse durante millones de años. Recién en los últimos 10.000, mira, de 250 millones, recién en los últimos 10.000 se crean las civilizaciones. El ser humano fue aprendiendo, dijo, oye, más rápido y más fácil, en vez de estar persiguiendo un animal que es más veloz que yo, vamos a criarlo pues en un corral. Y apareció la ganadería. Entonces, cada vez que tenemos hambre, matamos el animal que está en un corral, lo reproducimos, etcétera. Y también, en vez de estar buscando comida por acá, sembremos, ¿no? Ya descubrió que sembrando las semillas podía pues, producir sus alimentos y se establece, deja de ser nómada y se establece, generalmente al costado de un río, no, naturalmente al costado de un río, que traía el agua para él, para las plantas y para sus animales, y de paso se llevaba los desechos, ¿no es cierto? Y dentro de esos 10.000 años, recién en los 150 últimos años, aparece lo que podríamos decir la tecnología. Se inventó la electricidad primero para iluminar con el foco, una maravilla, y después siguieron todos los hijos de la electricidad, el telégrafo, el teléfono, la televisión, la radio, la computadora, los motores eléctricos de ascensores, de bombas. Sería interminable ver todo lo que aportó la electricidad. Y también aparecieron los motores, ¿no? Antes dependíamos del viento, un barco que venía de Europa, ¿no? Y su viaje era interminable porque iba pues utilizando el viento. Había momentos que no había vientos y la carabela o el barquito se quedaba plantado en el océano hasta que volviera a aparecer con los motores a vapor, con los calderos, y era una velocidad constante. Luego vino el diésel que le dio más velocidad, más eficiencia. Y aparecieron los autos, ¿no? Esta maravilla que aparecieron a finales de 1800, que reemplazaban con grandes ventajas, ¿no es cierto?, a la carreta jalada por caballos, podía cargar más, podía ir a mucho más velocidad, etcétera, ¿no es cierto? Y comenzamos a quemar petróleo.
para alimentar aviones, barcos, trenes, para producir corriente y alimentar fábricas, para generar electricidad para la calefacción o el aire acondicionado en las principales ciudades del mundo, lo que fuera. Y eso hace, también apareció la sulfa y los antibióticos, que fue a comienzos de 1900, ¿no? Comenzaron a aparecer estos inventos, los rayos X, todo lo que permitían que viviéramos más. Hoy día morimos menos y vivimos más, porque te andas chequeando si tienes colesterol, deja de comer grasa, tienes diabetes, deja de comer azúcar y prolongas tu vida. Nuestros abuelos seguían comiendo azúcar y seguían comiendo grasas y morían a menor edad de lo que vivimos ahora, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasó con estos dos elementos? Cada vez consumimos más petróleo, ¿no? Y cada vez vivimos o morimos menos. Hemos llegado a ser ya 8.000 millones de habitantes en el planeta. 8.000 millones de habitantes. Y para atender la demanda energética de 8.000 millones de habitantes, en todo lo que te acabo de mencionar, transporte, calefacción, fábricas, electricidad, estamos quemando 110 millones de barriles de petróleo al día. Cada barril tiene 42 galones, que es el barril de petróleo. Bueno, de esos barriles de 42 galones cada uno, todos los días quemamos 110 millones. Esto nos trae dos problemas. Uno, que al quemarlo producimos contaminación, calentamiento, ¿no? Mundial, global o lo que fuera, y que se va a acabar. Porque, ¿qué es el petróleo? El petróleo es una selva como la amazónica, por decirte, que por esos cataclismos que ha tenido el planeta termina siendo enterrada. Todas esas plantas y esos animales, en miles de años, al podrirse, se convierten en petróleo, en materia orgánica. Entonces, y ahí se queda ese bolsón. No es que se sigue convirtiendo, ¿no? Es un fósil, no es como el agua. Tú tienes un río subterráneo, un lago subterráneo, y cada vez que llueve se recupera. O cuando viene en el caso del Perú, el fenómeno del Niño, la napa freática que ya está en Lima a 120 metros, se recupera y sube, no sé, pues 20 o 30 metros más, ¿no es cierto? Entonces, esto es fósil, entonces hay que ahorrarlo, hay que quemar menos y hay que ver cómo lo vamos sustituyendo con otras energías renovables, como fue el alcohol. Nosotros tenemos la suerte de tener gas, que es, no, es otra fuente también, ¿no? Un poquito menos contaminante que el petróleo y es propia, nos da independencia energética y menor costo que el petróleo. La eólica, hay que utilizar el viento, la solar, hay países que ya cada techo de la casa es un panel solar y abastece la demanda eléctrica de la casa, ¿no? Entonces, el mundo desarrollado, el mundo europeo, ¿no es cierto? Y China, que es el mundo moderno, ya han comenzado a tratar de quemar menos petróleo, menos carbón con energías limpias, ¿no? Entonces, eso nos lleva a cómo movernos contaminando menos, calentando menos, ¿no? Entonces, lo primero es salir de la microtransportación y en vez de tener millones de motorcitos funcionando, irnos a miles de motores grandes llevando mucha gente, un tema. Dos, electrificar lo más que se pueda ese transporte público, ¿no? El Perú tiene la enorme suerte de tener agua en altura, nevados, agua en altura, que podemos seguir haciendo represas, ¿no? Hidroeléctricas, que con la caída del agua alimentas la turbina eléctrica que genera corriente. Pero como hemos descubierto gas, nos hemos ido por el facilismo de enchufarle una manguera de nuestro gas a un grupo electrógeno para producir corriente y hemos dejado de invertir en hidroeléctrica. Gravísimo error, gravísimo error. Ese gas no se debería malgastar de esa forma, sería otros usos, ¿no? Y autos se venden, para que te das unidas, se están vendiendo 180.000 autos al año en el Perú. Cuando te digo autos me refiero a autos, buses, camiones, ¿no? Vehículos de 4 ruedas o más. Y motos se venden 340.000, el doble de los autos, ¿no? Porque la moto es un medio de transporte de bajo costo de adquisición, bajo costo de operación y menor tiempo de viaje, porque se mueve en el tráfico con mucho más eficiencia que un auto, ¿no? Por eso la gente está encontrando en la moto una forma de ahorrar tiempo, esas horas que hablábamos antes de más que usa el limeño en llegar y a regresar a su casa en una moto, la reduce pues
fácil un 60 o 70%. Eso explica la venta de motos. Nos hemos quedado... Y por otro lado están las bicicletas. Entonces, esta ciudad tremendamente congestionada, hemos cometido el tremendo error de quitarle un montón de vías a varias avenidas importantes para dedicarlas a que sean ciclovías de bicicletas que no existen. Te paras ahí, ves pasar una bicicleta cada hora. Hay algunas como la avenida Arequipa, la avenida Terral, que sí justifica tener una ciclovía, pero hay un montón de Juan de Arona, por ejemplo, acá en San Isidro, una avenida importantísima, tiene un carril para bicicletas y pasa una a la hora, ¿no? Está vacío, es una estupidez. Y sin embargo, tenemos motos que sí existen, que no tienen motovías. Hay que hacer motovías, ¿no? Para motos que sí existen, ¿no? El Perú tiene 3,5 millones de autos, entre buses, camiones, autos, y 3,5 millones de motos, de las cuales 1 millón son mototaxis y 2,5 millones son lo que se llama la moto lineal. Y no lo estamos tomando en cuenta. No estamos pensando en estacionamientos, no estamos haciendo motovías, ¿no? Entonces la moto la convertimos en un problema cuando no es un problema, es un excelente medio de transporte. Pero como la ignorancia de nuestras autoridades no está previendo este crecimiento del parque de motos, se va a encontrar de que las motos se van a estacionar en la vereda, que las motos tienen que zigzaguear entre los carros golpeando espejos, porque los mismos carros no se paran en el medio de su carril y están en un zigzag. Entonces hay que poner orden en el desorden, ¿no? Por dos motivos: reducir tiempo de viaje y reducir contaminación. Excelente, excelente Edwin, porque nos has hecho una clase magistral de la situación del transporte, de la realidad del transporte y de la evolución que ha tenido el transporte, y que creo que al final lo que tenemos que señalar en el tema de la transitabilidad, de la movilidad urbana, es que la mejor manera de movilizarse es caminar, y creo que esa puede ser una alternativa. Además, has fijado, creo ya, el segundo programa, Edwin, porque hemos hablado de las energías alternativas, las energías renovables, que son una realidad y que el Perú tiene felizmente en energía eólica, en energía solar, etcétera, tiene un potencial importante que se tendría que utilizar, además del tema de la movilidad con vehículos eléctricos. Ese creo que va a ser el tema de la próxima reunión que tengamos. Excelente la apreciación de lo que se está trabajando, y una pregunta obligada, con el agradecimiento por tu participación. Una entrevista, como siempre tenemos nosotros en Abriendo Puertas, Edwin, necesariamente tiene que ser largas, porque son los temas que preocupan a la población, y en esa línea no podemos dejar de preguntar qué está haciendo Transitemos, hablando de transitabilidad y de caminar y de todo eso. ¿Qué actividades? Transitemos es la fundación que tienes, que diriges con un grupo de profesionales, y en qué preocupaciones están y qué actividades de conocimiento público puedes comentar. Bueno, Transitemos se fundó hace ya casi 14 años con la finalidad justamente de contribuir al mejoramiento del transporte y del tránsito del Perú, ¿no? Asesorando, apoyando a las municipalidades. Hemos tenido una estrecha relación con todos los alcaldes y sus administraciones desde que nacimos, y también con todos los ministros y sus administraciones en transporte, tratando de influir, de ayudar. Por ejemplo, la ATU fue un planteamiento de Transitemos. Después hacemos estudios viales, por ejemplo, el óvalo de Higuereta, hemos hecho un aporte municipalidad de cómo a veces moviendo tiempos de semáforo y corrigiendo pequeños obstáculos en la vía, logras justamente, ¿no? Logras justamente beneficios en tiempo. O sea, no paramos, seguimos, ese es nuestro tema. Todo lo que contribuya, ¿no es cierto?, a reducir tiempo de viajes, a reducir contaminación y mejorar la eficiencia del transporte y el tránsito
en eso trabajamos. Y para que te hagas una idea, cuando han salido a preguntarle a la gente en la calle cuáles son los dos principales problemas que quisieran que las autoridades resolvieran, es hagan algo contra la inseguridad y hagan algo contra el tránsito, que ya no vivo en mi casa, vivo en la combi, vivo en la Custer, ¿no? Con una diferencia, ¿no? De que el 27% de la población ha sido víctima, lamentablemente, de algún acto de delincuencia, pero el 100% de la población es víctima todos los días de duplicar o triplicar su tiempo de viaje. Ese es el impacto que tiene este error que hemos cometido, esta involución de la que te he comentado, hacia microtransportación y abandonar la macrotransportación, ¿no? El logo de Transitemos para la difusión, este trabajo importante con las municipalidades, pero a nivel individual, ¿qué se está trabajando? ¿Algunos spots, algunas reuniones vía Meet, vía Zoom? ¿Cómo están trabajando en ese tema de difusión? Lo nuestro es constante, nuestro programa de capacitación es constante. Constantemente estamos capacitando a funcionarios, a personas del sector privado, que lo bueno que ellos mismos piden ya estas Claro. capacitaciones para que la gente vaya a conocimiento. Mira, el transporte es una actividad que ya tiene muchos años, es una actividad técnica, como bien decías antes, no es una actividad política. Yo no puedo manejar un transporte ya con sentido común y con criterio, no basta, tengo que tener conocimientos, ¿no? Y eso es hay que sembrar conocimientos en las personas que trabajan en esta actividad, tanto en municipios como en ministerios, ¿no? Porque hasta el Congreso no tienen todos el mismo norte. El Congreso cree que el transporte es una agencia de empleos, ¿no? Y hay que darle empleo, y que el que no tiene trabajo haga taxi, haga mototaxi, más gente en la calle, más congestión, más tiempo de viaje, más consumo de combustible, más accidentes, ¿no? Entonces, esto es un tema matemático, ¿no? Estamos haciendo la diferenciación, creo, y coincidimos, Edwin, de lo político, que se dediquen a los temas de su competencia, y los técnicos que dejen el trabajo, el tema de transportes. Y nosotros tenemos cierta, digamos, influencia, nos ven de los sectores públicos, y esperemos que el sector transportes, que es clave, por lo que acabas de decir, el 100% de la población tiene como preocupación principal el tema del transporte, y eso hay que darle soluciones, o sea, no quedar en el diagnóstico, sino en dar las soluciones. Y felicitaciones a Transitemos, porque está transitando en esa ruta para bien de todos los peruanos. Queda el compromiso para ver, de acuerdo a los tiempos, Edwin, seguir hablando sobre el tema de estas energías renovables, estas alternativas, y también sobre qué hacer, además de las bicicletas y de las motos, vías especiales para ellos, qué otras cosas más tenemos que trabajar, con el ejemplo de experiencias internacionales que son sumamente importantes. Palabras finales, quizás algo que quede en el tintero, estimado Edwin. Bueno, ha sido un gusto, Néstor, estar con ustedes y que le hayan dedicado este programa al transporte, que como digo, forma parte de nuestra vida. Hoy día ni las personas, ni las empresas, ni las ciudades, ni los países pueden funcionar sin transporte. Durante millones de años, el ser humano solo tuvo tres necesidades básicas, que fueron alimentación, casa y vestido. Hoy día hay una cuarta necesidad, que es el transporte. Así de importante es el transporte. Y tiene que verlo incluso los candidatos. Cuando hacen sus planes de gobierno, ninguno menciona el transporte. Hablan del problema de salud, del problema de seguridad, de diversos otros, pero nadie toca el transporte. Siguen pensando que el transporte es un problema de microbuseros y camioneros, y es muchísimo más, ¿no? Vamos a coordinar tus tiempos, Edwin. Agradecidos en nombre de todos nuestros televidentes por toda esta información y estas conclusiones, que son sumamente importantes, buscando alternativas a la solución del problema del transporte. Gracias, Edwin, un abrazo, y estamos en comunicación. Felicitaciones a Transitemos.